Esa es una maravillosa pregunta. Comenzaré por decir que para comprender de qué se trata, tenemos que acercarnos desde la práctica. Entonces, voy a compartir contigo un par de recursos para subir a la página cuando subas la entrevista, para que la gente pueda familiarizarse desde la experiencia vivida en el cuerpo, de qué se trata Mindful Eating y de qué se trata traer mindfulness y compasión a nuestra relación con la comida y con el cuerpo. Y te diría que Mindful Eating tiene que ver con reaprender a hacer elecciones de nutrición en el sentido amplio, y ahorita voy a explicar un poquito eso, en sintonía con las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, digo nutrición en el sentido amplio porque no solamente tiene que ver con qué alimento elijo, sino con cómo me nutro con descanso, cómo me nutro con movimiento que yo disfrute y que mi cuerpo se sienta activo y bien, cómo me nutro con prácticas que me permitan manejar el estrés de mejor manera, cómo me nutro con relaciones interpersonales que sean satisfactorias, ¿no? ¿Cómo voy escogiendo todo eso desde un lugar de arraigo en el cuerpo? O sea, no en función de alguien que me dijo que tal alimento era maravilloso o tal alimento es malo, sino de esta experiencia encarnada en el cuerpo, qué necesita mi cuerpo y qué le hace bien a mi cuerpo momento a momento. Y tiene también una dimensión de bienestar colectivo. Está como esta conciencia de que mis elecciones personales tienen también que ver con un impacto en el planeta y un impacto en las relaciones a mi alrededor. Entonces, ¿cómo puedo aprender a nutrirme de esta forma que discierne cuáles son las necesidades de mi cuerpo, que está alineada con mis valores y que me nutre día a día de la mejor manera? Entonces es un proceso. Ofrecemos talleres y ofrecemos consulta individual. Entonces voy a como elaborar un poquito en estas dos categorías. Tenemos talleres para público en general de práctica de Mindful Eating y respeto y confianza corporal. Y estos talleres los ofrecemos tanto en línea como en persona. Te diré que a mí me encantan en persona. Creo que la presencia física del grupo hace una gran diferencia. Pero vivimos en un momento histórico en el que a veces trasladarnos no es tan fácil y en el que la tecnología nos da la maravilla de que si estás en Perú o en Bolivia o en España, puedes conectarte y ser parte de una comunidad que está cultivando esta práctica. Tenemos también talleres para profesionales de salud. Ofrecemos talleres tanto de Mindful Eating como del modelo y paradigma de salud en todas las tallas, para profesionales de salud que están un tanto desilusionados del modelo centrado en el peso y que han visto el daño que esto causa en sus pacientes y la poca eficacia que logramos para el bienestar. Y en términos de la consulta, ofrecemos consulta para personas que tienen una gama de temas relacionados con comida, alimentación, cuerpo, peso. Entiéndase desde la persona que simplemente desea cultivar más bienestar en su relación con la comida, hasta quien tiene múltiples trastornos digestivos y entonces quiere aprender una manera de comer que active la respuesta de relajación, que facilite la digestión y el aprovechamiento de nutrientes y que pueda ir desde lo que su cuerpo le dice, haciendo las elecciones más apropiadas día con día para su salud y su bienestar. Vemos también a personas que tienen alergias, sensibilidades alimentarias y que enfrentan como el reto emocional de lo que implica no poder comer una gama amplia de alimentos y entonces apoyarlas con prácticas de mindfulness y de compasión. Vemos también, por supuesto, toda la gama de trastornos alimentarios, desde personas que cumplen con criterios convencionales para anorexia, bulimia, trastorno por atracón, hasta personas que llevan toda la vida batallando con su peso, con dietas, y para quienes la relación con la comida y con el cuerpo causa sufrimiento. Y vemos también personas que tienen temas de salud metabólica y que quieren aprender otra vez cómo nutrirse desde un lugar que honre las necesidades de su cuerpo versus que alguien llegue y les imponga una lista de reglas, alimentos buenos, malos, permitidos, etcétera, sino que sea siempre como en sintonía con cómo se van sintiendo. Y ofrecemos también consulta para profesionales de salud. Te diría que en dos ámbitos. Uno es el ámbito del mentoreo, la supervisión clínica,
¿no? Como ir acompañándolos en su práctica, en cómo incorporar herramientas de mindful eating, de mindfulness, de compasión a su práctica clínica. Diría que el 75% de profesionales que nos consultan son nutriólogos, y el otro 25%, la mayoría son psicólogos, y hay un porcentaje pequeñito de médicos también, y de coaches. Y el otro ámbito en el que ofrecemos consulta para profesionales de salud es, hay como este mito de que los profesionales de salud tenemos que tener como todo resuelto en la vida. Y en nuestra cultura es muy fácil que nos pongamos una máscara profesional de todo está maravilloso. La realidad es que somos personas que también luchamos con los mismos temas que quienes nos consultan. Un gran número de profesionales de salud que están en el ámbito de salud alimentaria tienen sufrimiento en torno a su relación con la comida y con su peso, y no abundan los espacios seguros en donde explorar eso. Entonces ofrecemos también ese espacio para profesionales de salud. Esa pregunta me encanta porque empezaré por decir que no tiene nada que ver con una dieta y tampoco mucho con planes nutricionales. En realidad, digamos, en el ámbito de la salud alimentaria, mindful eating se encuadra dentro de los enfoques de no dieta y de salud en todas las tallas. Y lo que quiere decir eso es que nosotros jamás en la vida vamos a prescribir una lista de alimentos a consumir, de alimentos a evitar, mucho menos listas de alimentos buenos, malos, permitidos, prohibidos. No solemos prescribir un plan de alimentación convencional, sino que con cada persona, dependiendo de sus necesidades, momento a momento, vamos co-creando la manera de ir incorporando los alimentos que a esa persona le vengan bien. O eliminando, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene diabetes o un tema renal y que hay alimentos que a su cuerpo le hacen daño, entonces empezamos a encontrar la manera de hacer esa elección desde un deseo de cuidado bondadoso por el cuerpo y no desde esto está prohibido para ti, ¿no? En términos del ámbito nutricional, en donde la mayoría de las consultas de nutrición radican en torno al peso, nosotros no nos centramos en el peso. Aceptamos que para la persona puede ser muy importante el tema del peso y aceptamos que culturalmente, por supuesto, vivimos en un mundo hostil a personas que tienen mayor peso, pero hacemos esto, lo pasamos a segundo plano para enfocarnos en conductas y hábitos y la relación con la comida y consigo mismos que permiten ir cultivando cambios sustentables poco a poco que generen mayor bienestar. Entonces, un ejemplo, me llega alguien con un diagnóstico de diabetes, ¿no?, de reciente inicio, y en el tratamiento nutricional convencional lo que se haría es hacer un conteo de calorías, prescribirle una dieta, imprimírsela y que la siga, ¿no? Y esto sabemos que tiene muy poco apego porque es algo que viene de manera externa. Entonces, en el enfoque de mindful eating, lo que hacemos es, primero, añadir un ingrediente de mindfulness y de compasión, de práctica contemplativa, para que la persona pueda cultivar una relación consigo misma diferente, que pueda elaborar el proceso de duelo de un diagnóstico reciente, que es bien difícil, y hacer un espacio lo suficientemente amplio como para que eso quepa, y desde ahí empezar a identificar en dónde quiere empezar la persona a hacer cambios y acompañarla y apoyarla en ese proceso, desde empezar a darse cuenta de cuánta hambre tiene, cuánta saciedad, cómo se siente de energía, de digestión, de descanso cuando incluye o no incluye ciertos alimentos. Y entonces la decisión va guiada de manera interna. El peso puede modificarse, por ejemplo, en función de la resistencia a la insulina. Y cuando uno hace cambios en estilo de vida, el peso puede o no modificarse, pero a diferencia de centrarnos en el peso, si nos centramos en el peso, es un muy mal motivador para cambio. Las personas no suelen mantener un hábito de ejercicio o de alimentación cuando la única meta es el peso que puede o no cambiar, sino que nos enfocamos en
proceso momento a momento y que esto es de verdad la base de la práctica de mindfulness. Es momento a momento, mente de principiante y curiosidad, indagación curiosa. Ok, en este momento, ¿cuál es el beneficio para mí de subirme a la elíptica, ¿no? De salir a caminar al parque? Pues que siento que se me reduce el estrés, disfruto mucho de escuchar mi podcast que escucho a esa hora, siento cómo se activa mi cuerpo con el movimiento y eso es agradable. Y esos satisfactores nos hacen mantener hábitos. Entonces, te decía, no nos daría tiempo ahorita la conversación del peso, pero sí lo que quiero enfatizar es que no nos centramos en eso, porque hay indicadores mucho más confiables de salud y invertir nuestra energía en modificación de hábitos de manera sustentable trae beneficios tanto inmediatos como a largo plazo. Varía muchísimo. Te diría que depende mucho del tema por el que la persona nos consulte. Depende mucho de cuánto tiempo lleva sufriendo por este tema. En promedio, nuestros pacientes se quedan entre 6 meses y 1 año y medio, pero para trastornos alimentarios el tiempo es bastante más largo. Como en cualquier enfoque de tratamiento de trastornos alimentarios, el promedio te diría sería, dependiendo del tiempo de evolución que la persona lleve, entre 1 año y medio, 2 años, hasta 7 años. Buena pregunta. La primera, te diría mirar hacia adentro, mirar hacia el cuerpo. ¿Cómo me siento en mi cuerpo en este momento? Desde cómo se siente estar aquí sentada. ¿Cuáles son las sensaciones que están presentes en mis pies? En la parte de mi cuerpo que entra en contacto con la silla. Y eso nos da un primer acercamiento al arraigo en el cuerpo y entonces desde ahí es más fácil percibir, preguntarme, ¿tengo hambre ahorita? ¿No tengo hambre ahorita? Siempre recomendamos a la hora de acercarse a comer, contactar con todas nuestras hambres y ver en dónde está cada una. Entonces, muy brevemente, tenemos hambre en los ojos, o sea, desde cómo se ve esto que está enfrente, y no necesariamente con la comida, a veces puede ser unas flores o un árbol o un ser querido que nutre como esa hambre de los ojos. ¿Cómo está el hambre de la nariz? ¿Qué olfato qué olor se está despertando y qué está presente ahí? ¿Cómo está el hambre de la boca? ¿Qué se le antoja a la boca? Caliente, frío, denso, ligero, como cremoso o crujiente. Contactar con esa hambre de la boca. Los oídos también se conectan con el sonido del masticar y entonces a veces como ese crunchy de papitas o de pepinos o algo que los oídos se activan. ¿Cómo está el hambre del estómago? ¿Qué tan lleno está mi estómago? Y a veces no se percibe nada de primera intención, pero es interesante continuamente preguntarle al estómago cómo está de hambre, qué tan lleno está. ¿Cómo está el hambre de mi cuerpo, de mis células? ¿Qué se me antoja? ¿Qué le apetece a mi cuerpo en este momento en función de qué necesita? Y cómo está también el hambre de mi corazón, qué emociones están presentes y qué necesita ser nutrido para mí. Y cómo está el hambre de la cabeza, qué está diciendo mi cabeza, cuál es el diálogo de si este alimento está bien o está mal o qué debería de comer, etc. Entonces tener como eso presente. Pero en el hambre de la cabeza también está el recuerdo de la experiencia previa. Por ejemplo, yo sé que a mí los lácteos pues, me inflaman mucho. Y eso está presente tanto en mi cuerpo, como en la memoria del cuerpo, como en la memoria de la cabeza. Entonces, como, información útil. Hay quesito, pero la verdad es que yo ya sé que no me cae tan bien. Y también hay unas aceitunas y también hay unas nueces. Y entonces, pues voy a combinar las aceitunas con nueces, porque el queso no está tan padre para mi cuerpo. Entonces, conectar con esas hambres cada vez, por lo menos en términos de preguntarle a mi cuerpo, de tomarme ese momentito para conectar. Y otra pregunta que me encanta es, ¿cuál es la elección más amorosa, bondadosa, compasiva para mi cuerpo en este momento? Eso puede ser descanso, puede ser movimiento, puede ser una plática, puede ser comida, puede ser un tipo particular de comida. Como esa pregunta va guiando y conectándonos con esta experiencia y sabiduría vivida en el cuerpo.
en este ámbito de la práctica de mindfulness, de compasión, de mindful eating, el éxito no suele definirse de manera como muy blanco y negro o muy exacto, ¿no? O sea, no es como que llegó la persona porque quería una cosa específica y entonces esa cosa específica se resolvió al final, sino que vamos viendo cambios que a veces no son sospechados y que van trayendo a la persona mayor bienestar día con día. Entonces, algunos ejemplos sí te puedo compartir. Un ejemplo es una persona que llegó por un tema médico, de reumatológico, tenía inflamación en las articulaciones y entonces llegó con esta idea de tengo que hacer una dieta súper estricta con ciertos alimentos permitidos para provocar que se baje la inflamación en mi cuerpo. Y en el proceso fuimos descubriendo cómo el estrés que asociaba con la elección de cada alimento estaba contribuyendo al proceso de inflamación y de fatiga en el cuerpo. Y en la medida en la que pudo ir soltando eso y elegir como qué alimentos le venían bien a su cuerpo cada día, notó que podía tener una alimentación mucho más flexible, mucho más variada, pero que como estaba activando la respuesta de relajación y disminuyendo el estrés a través de cómo se sentaba a comer, se daba el tiempo de parar, de conectarse con la masticación, con la digestión y de no estar tan estresada pensando en que una elección alimentaria en el desayuno iba a arruinar su vida casi. Eso le permitió empezar a comer mucho más variado, notó cómo las cosas que antes se le antojaban muchísimo y que no le venían tan bien para la inflamación de las articulaciones, las podía ir soltando y dejar y ya no le causaba este sentimiento de restricción o de castigo, sino, no, me siento bien y el día que de verdad se me antoja, ahí está, me lo puedo comer. Empezó a notar una gran diferencia en el número de ataques de inflamación articular y en su bienestar cotidiano. Y empezó, por supuesto, a introducir algunas meditaciones cortitas en el día, a descansar mejor. Entonces, te diría que el éxito lo medimos más en términos de bienestar percibido y vivido en la persona que en un indicador que yo pueda poner de manera externa desde la medicina o desde la psicoterapia. Vemos muchísimas personas que luchan con atracones de comida. Y algo que no mucha gente sabe, curiosamente, es que los atracones son la respuesta normal del cuerpo ante la privación de alimentos. Entonces, cuando la persona está continuamente haciendo dieta, en la mayoría de los casos porque quiere controlar su peso, un desenlace natural del cuerpo que está sometido a la restricción es generar esta conducta de atracones. Y entonces, en la medida en la que a través de la práctica de mindful eating damos un permiso incondicional de comer y de cultivar equilibrio de manera interna, los atracones van disminuyendo hasta desaparecer. Entonces, aquí son muchísimos casos en los que la experiencia cuando llegan con nosotros es de adicción a la comida, por ejemplo, o la experiencia es de tener atracones continuamente y la respuesta que intentan implementar es más restricción. Y entonces resulta un poco contraintuitivo y de repente se sorprende, ¿pero cómo? ¿Me estás diciendo que coma más? Sí. Y empiezan a introducir más variedad, más cantidad de alimentos y se va normalizando la conducta alimentaria hasta desaparecer los atracones. Que vivimos en un mundo en donde nos bombardean mensajes de soluciones rápidas, cuasi milagrosas, y que esta práctica retoma el proceso en donde se trata de un cultivo continuo de algo que nos va a traer bienestar todos los días de nuestra vida y que necesita ser un camino que se recorra con el tiempo. Esto no es una solución rápida, no es una solución milagrosa y, en mi opinión, cualquiera que diga que lo que sea es una solución rápida y milagrosa, y tú lo sabrás también en tu práctica, pues no está diciendo la verdad, ¿no? Todos los procesos de cambio en la persona requieren de tiempo, requieren de intención deliberada, requieren de compromiso. Y entonces es interesante ver qué nos surge cuando nos planteamos la elección entre algo que me promete una resolución rápida, que por supuesto a todos nos encanta de primera intención, y algo que no nos promete un cierto desenlace en cierto tiempo,
sino que nos permite conectarnos con nuestra experiencia vivida todos los días y desde ahí experimentar más plenitud momento a momento, paradójicamente.